El viernes, no, copia lo que hicimos y después lo va a tener que hacer porque ahora tengo que hacer otra cosa. ¿Ya? Ya de nuevo, hola, hola. Hoy día pongan la fecha en el cuaderno, ya estamos a 25 de agosto. Martes 25 de agosto. ¿Ya? Edwin, ahí te mandé una, yo no te mandé la última que faltó solamente una. ¿Y el domingo van a trabajar? No. No me digáis que no. Benjamín, ¿está tu hermano en clase en el otro computador? No. Mucho ruido, ¿puedes silenciar el micrófono por favor? Gracias. Ya. El día de hoy, chicos, recuerdan que les comenté que estamos viendo el cómic. Primero vimos Chacnato y vimos Talma, que era cerca del observatorio que está en el norte. Que la niña veía las estrellas, se imaginaba las estrellas, ¿cierto, Isaías? En el día de hoy, la profesora Constanza nos trae un PowerPoint acerca de los cómics. Atención. Buenos días, chicos. Espero que estén todos muy bien. Vamos a partir hoy día, entonces, revisando un contenido bien entretenido. A mí me gusta bastante porque aquí vamos a hacer salir toda la imaginación habida y por haber. Entonces, hoy día vamos a trabajar la creación de un cómic, ¿ya? Antes de poder crear un cómic, tenemos que saber muchas cosas que son muy importantes para poder hacerlo, porque todo tiene una estructura, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo saber antes de comenzar? ¿Ya? Hola, Michelle. Michelle, siéntate, saca el cuaderno para que pueda anotar, ¿ya? Ya, ¿qué debo saber entonces antes de comenzar a hacer un cómic? ¿Ya? Un cómic es una serie de viñetas que se desarrollan continuamente. Cuentan estas una historia. Puede considerarse también un relato gráfico porque vamos a verlo que está hecho de dibujos, de diálogos y de pensamientos de cada uno de sus personajes que se están mostrando en algunas burbujas, ¿ya? También se le llama historietas y no siempre llevan texto, sino que hay algunos cómics que también son mudos, entre comillas, pero tienen sus imágenes tan expresivas que no es necesario que hayan palabras, o sea, nosotros ya al ver la imagen, al analizarla, nos damos cuenta qué es lo que quieren expresarnos sus personajes, ¿ya? Lo que yo les hablaba de las viñetas, la vemos acá en la imagen, ¿ya? Que tenemos imágenes, tenemos burbujas, tenemos expresiones de palabras que nos hacen a nosotros transportarnos y poder pensar en algún sonido, ¿ya? Sobre todo cuando están estas palabras que dicen wow, boom, nosotros podemos también pensar y nos hacen transportarnos a darnos cuenta de que algo está sucediendo que no está explícito, ¿ya? Tía Connie, tía, volvamos a la anterior. Ya. Se escribe. Y, tía, ¿por qué un dibujo de diálogo en tu estómago? Oh, sonando tus tripas. Claro, mi guapa está hablando. Suenan las tripas. Sí. Y esas de ahí son onomatopeyas. ¿Ya? Kabum, bank. ¿ya? Esas son las de Condorito. No, están en todo. Aparecen en Condorito. No se puede. Por profe, hay que escribirlo de qué debo saber antes de comenzar. Ya. ¿Qué hay que escribir? Eso. Todo. Primer y segundo párrafo, todo. ¿Es broma, profe? A ver, les voy a sintetizar, ¿ya? Para que no sea tan. Lo voy a marcar con amarillo. Ustedes van a tener que copiar solo lo que está marcado en amarillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo saber? El título. Es una serie de viñetas que tienen un desarrollo narrativo y cuentan una historia. ¿Qué pasa, Michelle? No sé qué me va a apagar.
Cantando la Michelle. Ya. Se centra en dibujos y diálogos o pensamientos de sus personajes que se muestran en pequeñas burbujas. También se les llaman historietas. Ahí sí, Ahí. que no lleva el texto. Ya. Ya. Es casi todo. Es casi todo. La imagen tiene una burbuja, por eso aparece ahí, mira. Pero tú lo hiciste muy sintético, si en verdad ahí está todo lo que tenemos que saber de lo que es un cómic. Que lo habíamos comentado antes con los chicos en la clase anterior, cuando por ejemplo vimos el Chaknator, que se veían viñetas y que no siempre son de forma rectangular, puede tener una forma de círculo, una forma de triángulo, ¿cierto? Exacto. Connie, paso ahí. Connie, tengo una pregunta. Los cómics está considerado dentro de el noveno arte, ¿cierto? Exacto. Hay cómics que están tan valorizados también que son a veces reliquias. Y como dice la profesora, también están considerados dentro del arte. Después, ¿están en conjunto con la cinematografía o están separados? Eso no recuerdo. ¿Te acuerdas tú, Connie? No. Busquémoslo. Ya. Déjame, a ver. Dos juntos, profe. Sí, noveno arte, el cómic. Me imagino esto si esto fuera en el colegio. Uf, fuera más. Claro, lo hicimos muy resumido. Podría haber sido más. Eso podrían ponerlo también, que el cómic es considerado el noveno arte. Después de la... Pero, ¿cierto? Está la danza, la literatura. O lo buscamos de ahí para que lo sepan. Sí, que escriban eso los chicos. Eso es bien importante porque está, como tú dijiste, Connie, muy valorizado. Muy. Sí. El cómic no es tan solo hacer dibujo y contar una historia. Es algo que está muy valorizado, muy estructurado, y por eso nosotros tenemos que saber muy bien las partes y cómo poder hacerlo. Profe, Sí. no entiendo cuando era chico, yo veía Dragon Ball Z, yo siempre me preguntaba, ¿cómo hablan dentro de la mente? O sea, ¿cómo hablan con la misma voz? Yo me escucho en mi mente algo diferente. ¿Tienes una voz diferente? Sí. El demonio. Ay, no mames. El Isaías, que es súper rápido, te apuesto que ya lo escribió todo. A lo mejor. A lo mejor no. Me canto A lo mejor no. Por si acaso les puse en el chat que estaríamos trabajando el OA4, que es el mismo que hemos visto, ¿ya? Que se trata de analizar los personajes de un texto, que es un texto narrativo. Como bien dice acá, el cómic es un texto narrativo, tiene un desarrollo narrativo, lo que lo diferencia de
del cuento son las viñetas, pero también tiene un inicio, un desarrollo, un desenlace y un final. O a veces no, a veces continuará. ¿Cierto, Connie? Queda inconcluso. Claro, o sea, también tiene una estructura, al igual que el cuento, al igual que el poema, una estructura única el cómic, que eso es lo que le hace diferencia de otros textos, pero de todas maneras acá tenemos una, de parte del texto narrativo, ¿cierto? Entonces, Connie, ¿cuál sería la función del cómic? Contar una historia, relatar. Relatar, claro, una función narrativa, porque no expresa sentimientos, ¿cierto? Exacto. En ocasiones expresa acciones, pero no los sentimientos de los personajes. Por eso, bueno, y como podemos ver, con esta onomatopeya que están acá, tienen la función expresiva, ¿ya? Sí. Esta función es expresiva, y por eso tienen los signos de exclamación. Claro, y también tienen otro formato también de letra, un formato llamativo, que nos hace pensar que algo está sucediendo. ¿Terminé? Ah, muy bien, Michelle. De las primeras. Excelente. Michelle, tú misma, ¿para quién estarían dirigidos los cómics mudos que no tienen texto? ¿Qué crees tú? Creo que para las personas que no hablan o cosas así, que no pueden y que hacen un experimento. Estoy a punto de terminar. No, profe, ya yo creo que no sería nada bueno, así que así como enseña cosas así, para que entiendan de qué se trata la película y así ven y no se aburran. ¿Sabes eso? Puede ser para niños pequeños que todavía no aprenden a leer también. Sí, exacto. Estamos listos entonces para continuar, ¿cierto? Profe, yo voy a responder su pregunta. Es para las personas que no escuchan. Ya. Pero el cómic lo vamos a escuchar. Sale. ¿Por qué las personas sordas no pueden leer los cómics que se leen? Si son sordas, el cómic no. ¿Qué dice que la sorda no puede leer? No, porque ellos aprenden solamente la seña, como para hablar, ya que es muy difícil escuchar a los demás y sin las palabras. ¿Están seguros? ¿Seguro lo que están diciendo? ¿No? Estamos confundidos. A ver, Confundidos. Las Les dice- personas sordas son personas tal cual como nosotros. La única diferencia es que ellos no pueden escuchar el sonido de la palabra. Por lo tanto, ellos para poder expresarla, la expresan a través de alguna simbología. Pero ellos perfectamente pueden aprender a leer. ¿Ya? ¿quiénes no pueden leer lo que les falta el sentido de la vista. Y al contrario, ellos también pueden leer, pero de una manera táctil. que se llama el sistema Braille? Exacto. O sea, al final, un cómic que sería un cómic mudo, entre comillas, que no tiene texto, solamente va a estar dirigido para personas que no tengan adquirido el proceso lectoescritor, que no sepan leer. Pero yo, por ejemplo, que sé leer y escribir, también podría leerlo y lo voy a disfrutar de la misma manera que otra persona. Profesora, yo aprendí esta seña. ¿Aprendiste? La seña. ¿Y eso qué significa? Somos una familia para siempre. ¿Cómo? Somos una familia para siempre, ¿así? Bien. Eso significa juntos. Ya, ¿salí? súper bien. Sí, estamos Ya, pasemos a lo siguiente. Por lo tanto, como yo les explicaba, debemos saber algunas cosas que son fundamentales para poder crear un cómic. Por ejemplo,
tenemos la viñeta. La viñeta es la unidad mínima de significación de una historieta. ¿Qué quiere decir? Que aquí es donde se desarrolla esta historia, ¿ya? Va a ser como un cuadro donde pasa toda una historia en lugar de tiempo, en lugar de escenario, ya, por ejemplo, en una película tenemos toda una escena donde nosotros desarrollamos, por ejemplo, vamos a entender lo que está pasando. En cambio, en el cómic, solo vamos a tener un cuadrito que va a resumir todo esto en solo un dibujo y un texto, ¿ya? ¿Queda claro lo que es la viñeta, niños? Háganme así con el pulgar. ¿Queda claro? No entendí la pregunta que dijo. Michelle, ¿queda claro lo que es una viñeta? Más o menos. Más o menos. La viñeta, recuerden, es el cuadrito donde está sucediendo la situación. Ya es el cuadrito que yo voy a dibujar. Como la hoja. Exacto. No, Después, mira, después vamos a ver cómo hacemos un cómic, ¿ya? Pero tal cual Ya. como sale acá, mira, si se fijan, hay distintos cuadrados, ¿ya? En distintos de estos cuadros van a pasar distintas situaciones que nos van a contar una historia. Y como yo les decía, en una película tenemos que ver una escena completa de cuántos minutos para poder entender lo que está pasando. En cambio, en el cómic lo vamos a resumir todo en solo un dibujo y en un pequeño texto. ¿Se entiende? ¿Ahora queda un poco más claro? Sí. Michelle, No, pues sigamos yo. ¿Quedó más claro o no? Profe, ya está más explicado, yo no entendí. ya, La viñeta es un cuadrito donde pasa todo. O sea, donde está muy bien. el dice, llegué, Se equivocó un palito. Ya, Michelle. Palito se equivocó un palito. Me equivocó un palito. Ah, es que tú no la ves, Connie, pero la Michelle parece que tuvo un problema con el lápiz, Ah, ya, no, yo no la veo. y justo se paró, no sé qué. Ya, seguimos entonces con el encuadre. El encuadre va a ser la limitación del espacio en donde se va a desarrollar la acción de la viñeta. Por ejemplo, hay distintos tipos de encuadre que depende del espacio de los planos, el ángulo de visión es donde lo vamos a ocupar. Ya voy a ser más concreta todavía. El encuadre son los cuadraditos que yo voy a ocupar para contar una historia, pero, por ejemplo, si voy a contar que hoy día me levanté, ¿voy a ocupar los cuadraditos para contar solamente que hoy día me levanté? ¿O voy a ocupar uno o dos para contar eso? No, porque Uno o dos, después voy a ocupar los mínimos. Por lo tanto, como que estás así como acostando y después te levantas y ¡ah! claro, muy bien. El encuadre va a ser la limitación del espacio donde yo lo voy a desarrollar. Por ejemplo, podría estar dibujando miles de páginas contando todo lo que hice en una mañana. Pero esa no va a ser mi idea. La idea es contar una historia completa. Por lo tanto, voy a tener que limitarme a ciertos cuadritos solamente para poder contar solo una. ¿Ya? ¿Se entiende? Profe, me gustó esta clase. ¿Sí? Quiero que esta clase sea 20, hasta el fin de año. No quiero como Ya. ¿Se entendió el encuadre? Sí. Más o menos. Ya. Pasemos al formato. El formato se va a llamar el modo en donde yo voy a mostrar el cómic, ¿ya? Puede ser, como nos decía la profesora, de manera horizontal, o sea, hacia el lado van a pasar los dibujos. Puede ser de manera vertical, hacia abajo van a pasar los dibujos, como acá. Circular, triangular, cuadrado. El formato va a ser de libre elección, pero siempre voy a tener que respetar el mismo. Por ejemplo, si voy a elegir que mi cómic sea de manera horizontal, hasta el final del cómic se va a tener que quedar de manera horizontal, ¿ya? Esto va a tener siempre relación entre el espacio, la viñeta y el tiempo real. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, como yo voy a desarrollar mi historia, es como voy a querer que el lector la entienda, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, voy cambiando los cuadros y voy mezclando formatos triangulares, cuadrados, rectangulares, el lector no me va a entender la idea. Por lo tanto,
Si yo elijo Tendría que ser variado. llegar hasta el final con ese formato y tengo que ir respetándolo para que la persona que lea mi cómic lo pueda entender de muy buena manera. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Profe, lo que no entiendo. diga. Ya, Connie, hay que poner entonces en nuestro cuaderno, después de lo último que escribimos, partes de un cómic, 2 puntos, la viñeta, el encuadre y formato. Ya Solo los solamente vamos a anotar los títulos. ¿Ya? Sí. Ah, ya, profe, no me asuste, no me asuste. Pero cardíaco. Profe, hay que hacer un cómic ahora. ¿Qué, Michelle? Hay que hacer un cómic ahora. Todavía no, Michelle, estamos viendo las partes del cómic. La Michelle no está adelantando la clase. Sí. Tía Connie, por ejemplo, ahí donde dice formato, si hubieran en una escena, en una viñeta, un leoncito pendiendo de un precipicio, ¿ya? Pero, profe, ¿por qué es Carolina? Se va cayendo, la suelta y se cae. Ahí yo podría hacer ese formato de viñeta hacia abajo que voy mostrando la caída de este pequeño cachorro. ¿Cierto? Puede, pero siempre y cuando después siga la historia de una manera ordenada, porque después si se cae el león y de repente sale una imagen que está de nuevo el león arriba, no se va a entender, ¿cierto? No. Hay que ponerlo como una las ópticas, así los dos, y cuando se cae, y te agarra no hay vacía. Muy bien. El protagonista nunca se muere. No lo sé, hay películas que los protagonistas se mueren. ¿Cómo no se va a poder morir en un cómic? Se puede. Algunas veces a veces se muere y después reaparece y dice que era mentira. Lo más, Yo veo como cómic de Dragon Ball. lo más importante, cuando ustedes hagan un cómic, tienen que pensar siempre en la persona que lo va a leer, ¿ya? Porque a lo mejor ustedes lo van a hacer y lo van a entender, pero el cómic va a ser leído por otra persona. Y la idea es que siempre esa persona logre entender la historia que nosotros queremos contar a través de las viñetas. Si a mí me sale mal, yo lo voto. Si me lo bloqueo. Ay. No, profe, yo tengo muy mala suerte con los cómics. Una vez quise hacer uno, salió todo feo. Como las manos de la clase anterior, profe. No sé dibujar como Ya. ¿Queda claro para pasar a la siguiente diapo? Sí, profe. Ya. ¿Sí? Ya. Un cómic y saca 5 estrellas. Sí, mami. Porfa, me apagan los audios. Gracias. Ya, siguiente parte. El color. El color va a ser un elemento importantísimo en la composición de un cómic y de las viñetas. ¿Por qué? Porque primero va a cumplir funciones figurativas, estéticas, psicológicas y significantes. ¿Qué quiere decir esto? Estéticamente, si yo veo un cómic de muchos colores llamativos o de muy pocos colores que no tiene ningún empeño, ¿me van a dar ganas de leerlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Me va a dar ganas de leer algo que esté más o menos hecho? No. Porque color y dice yo sí lo leo porque me encanta el color. Profe, Muy bien, yo tengo que pensar eso, tengo que ver que estéticamente esté bonito, que el lector quiera leerlo y que se encante al ver este cómic, ¿ya? Psicológicamente, ¿por qué? Porque hay algunos cómics que, por ejemplo, quieren mostrarnos un personaje muy triste y le bajan los colores, le ponen colores más oscuros. Un personaje que está muy feliz y le van a poner colores muy claros, ¿ya? Eso también puede ser un rol fundamental porque yo a través de los colores voy a mostrar al lector cómo se están sintiendo los personajes, ¿ya? ¿Se entiende, chicos? sí, profe. El lector que tiene se entiende que otras personas se Profe, tengo una anécdota muy vergonzosa que... Usted fue cortado. ¿Se entendió? Sí, profe. Pongámosle ahí entonces el color. Después de lo que escribimos, el color. El color. Sirve para
Una función psicológica, estética. Espérame, profe. Deje que escriba el título. El color sirve para cumplir una función psicológica. El color. Paréntesis, triste, alegre. Estética. El color sirve para cumplir una función. Punto. Cumplir una función. Dos puntos. Psicológica, entre paréntesis, triste, alegre. Sí. Lógica, triste, feliz. ¿Ya? Estética, coma, estética, y es significativa. ¿Ya? Profe, estética. Y es significativa. Punto. Ay, me pegué. Ay, me pegué. Profe, le quiero contar una anécdota que... Después hay que escribir lenguaje verbal. ¿Ya? Ya, profe. Connie, Dime. Después hay que poner lenguaje verbal. Ya, Connie. Profe, hay que escribirla toda completa. Entonces, el lenguaje verbal es el texto, todos los textos que vamos a ocupar dentro del cómic, ¿ya? Puede ser texto o sonido. Y lo podemos ver en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en la expresión de los diálogos y los pensamientos de los personajes, ¿ya? En introducir información de apoyo, o por ejemplo, contarte una solución, y para mostrar sonidos de la realidad a través de onomatopeya, ¿ya? Como nos decía la profesora. Acá en el cómic, que tengo acá al ladito, dice, tenemos textos que están expresando diálogos y pensamientos, y a la vez aquí abajo tenemos onomatopeya también. ¿Quién me había hablado ahí que quería preguntar? Isaías, ¿querías agregar algo? Los quedamos en solamente escribir lo otro de la viñeta y eso escribimos otra cosa. No, pues yo te dije, Isaías, si tú estabas pendiente, que era el color, que cumple una diferente función. Una función psicológica. Otra cosa. ¿O no? Viñetas, formato. Te quedaste atrasado. Sí. Ya no importa. O sea, Isa, la cuestión de viñeta, el encuentro y algo más, no se escribió solamente eso. A ver. No, pero después escribimos otra cosa después de eso, ¿no? Encuadre y formato. Solo eso había que escribir. Ah, ya. Y no, después no se tiene que escribir ¿Y nada acá? más Sí. por ahora. Isaías, en esta nueva diapositiva se tenía que escribir lo que yo les dije. El color, Ah, ya. que cumple una función psicológica, estética y es significativa. Eso había que escribir. El color, que cumple una función psicológica, estética y es significativa. Después vamos a poner, punto aparte, el lenguaje verbal, ¿cierto? Yo le había dicho. El lenguaje verbal sirve para, dos puntos, expresar diálogos y pensamientos de los personajes. Que eso no es una electricidad, no. Dos, introducir información de apoyo. Venga, profe. Introducir Información de apoyo. Pueden ponerle info, así como que abrevian la palabra.
Info. de apoyo. Lista. Después, evocar los ruidos a través de onomatopeyas. A través De onomatopeyas. Acá abajo está escrito. Aquí. Es que de hecho se escribe eso, de un tres puntitos. Claro, Pero yo siempre pensé, no, la profe está diciendo otra cosa, mejor no escribo. es lo mismo, pero cuando yo lo digo, ustedes escriben más rápido. Si la dejo ahí, se demoran más. ¿Listo? ¿Estamos listos, muchachos jóvenes? Vamos, Fanny. Ya. Seguimos. Un segundito. El bocadillo. Bocadillo se va a llamar al espacio donde se colocan los textos que piensan o dicen los personajes. En este caso son las burbujas, ¿ya? Por ejemplo, podemos ponerlo como nosotros queramos, de la forma que queramos, pero siempre y cuando podamos colocar dentro conversaciones o expresiones, ¿ya? Y por último, la onomatopeya. La onomatopeya es la imitación de un sonido y puede estar dentro de un globo, como de un bocadillo, o fuera, como lo habíamos visto en la imagen anterior, que andaban afuera y otras estaban dentro de los bocadillos, ¿ya? Se escribe solo el título. Bocadillo y onomatopeya, solo eso. Connie, ¿puedes poner con el cursor lo que es el rabillo y lo que es el globo para que quede bien clarito? Listo, Ya. profe. Fíjense, chicos. Es esto. El circulito, por decir, ¿ya? Y el rabillo es la parte que señala al personaje, ¿ya? Que muestra quién es la persona que está hablando o a quién le corresponde este globito, ¿ya? El palito hacia abajo es el rabillo y todo lo de arriba, el círculo, es el globo. ¿Se entendió bien el bocadillo y la onomatopeya? Sí, profe. Ya. Tía Connie, pero en el rabillo, cuando es diálogo parece rabillo, pero acá en esta son como circulitos. ¿Lo puedes Acá, señalar? lo que pasa es que conversación tenemos rabillo, ¿cierto? Como una pestañita, por decir. Cuando es un pensamiento, aparece con circulitos, ¿ya? Cuando es una conversación grupal, cada una de las personas tiene que tener un rabillo. Ya, ¿estamos listos o no? Listo. Sí, profe. Ya. Pasemos entonces a ver algunos ejemplos. Tenemos primero el más clásico de todos, que es, ¿cómo se llamará este? Condorito. Condorito, muy bien. Tenemos Iron Man, ¿alguien lo conoce? Sí. Sí, él tiene un cómic, ¿cierto? Que es uno de los más valorados también a nivel mundial. Tenemos el increíble... Profe, Ay, yo no tengo cómic. excelente. ¿Quién es este? Hulk, ¿desde cuándo tiene? Hulk. Hulk tiene cómic. Tenemos No el tiene- cómic, ¿verdad? Y tenemos acá uno de unos pingüinos. Los pingüinos, no, Lo más importante. Tengo otro clásico más. Mafalda. Y que este se diferencia de todos ellos. ¿Quién me podrá decir la diferencia entre Mafalda y todos los demás cómics? Es porque los demás Yo. Que también. Blanco y negro. Bien. Que están en negro, muy bien. Pero eso lo hará menos llamativo, ¿o no? Sí, me Sí. llamativo porque los que tienen más color son más llamativos que No. los negros.
Pero bueno, a Tiene ver, muchas ventas. porque Mafalda está dirigida a otro tipo de público. Profe, porque los artistas ponen colores grises, negros, cuando el personaje está triste. Mafalda está dirigido a otro tipo de público, ¿ya? Por ejemplo, Iron Man, Spider-Man, todo esto que son más coloridos son para un público un poco más infantil, entre comillas, y están como más para entretener al lector, para contarle una historia, para que se transporten a estos lugares. En cambio, Mafalda nos cuenta situaciones, ¿cierto, profe? Profesora Constanza. Silencio, porfa. Iron Man, Spider-Man, Hulk, todos ellos tienen películas, ¿ya? Tienen películas y los conocen a través del cine. Todos estos personajes de Marvel y DC Comics tienen un cómic que aparecieron alrededor de los años 40, 50, en esas décadas, ¿ya? Y todos tienen cómics. No, los villanos, tanto los villanos, aquí no me pusiste ningún villano, tanto los villanos como los superhéroes tienen cómics, ¿ya? Las películas se expresan a veces de historias reales y lo convencen en algo que es real, ¿no, profe? Buscan información de una historia. A veces Ya, Michelle. Sí, las películas siempre se basan en libros, en este caso se basan en Espera, historias. yo tengo un cómic de Cristiano. Ya. Espérate. Connie, Mafalda es un cómic que comienza siendo una tira cómica en un periódico, ¿ya? Y hay muchos cómics que comienzan siendo tiras cómicas, que son estas 3 viñetas que cuentan un chiste. Posteriormente, después de muchas ediciones del periódico, del diario, que es diario, y lanzan un libro. Es un lanzamiento de un libro. ¿Ya? Esto parte como una historia, una revista, un cómic. Esa es la diferencia con Mafalda y con otras tiras cómicas, como Garfield, como también está Asterix y Obelix, Condorito también es una tira cómica. No sé si han comprado el diario Las Últimas Noticias, en la parte de atrás aparece 3 viñetas con un chiste. Y después eso pueden hacer un compilado, toman todas esas viñetas y hacen un libro. ¿Se entiende? Ya. Michelle, apaga tu micrófono, porfa, porque hace mucho eco. Profe, se fue el señor que está ahí. profe, ¿le puedo decir algo antes que me quede con las ganas? ¿Qué pasó? Que sabe que Iron Man es tan famoso que tiene hasta una serie en Netflix. También. Mire, Exacto. ¿qué Ya. A la siguiente. Muérete, teléfono asqueroso. Yo tengo una duda, Connie. ¿Solamente las personas pueden ser protagonistas de un cómic? Te escuché recortado. Benjamín Aliaga, apaga el micrófono. Michelle, apaga el micrófono porque si no, no escuchamos. Sí, ¿solamente las personas pueden ser protagonistas de un cómic, Connie? No necesariamente. Acá vemos animales. Acá abajo. Vemos superhéroes. Vemos dibujos que no pertenecen a nuestra realidad. No solamente las personas pueden ser protagonistas, podemos buscar distintos elementos que podemos hacer los protagonistas de un cómic. ¿Podría ser mi mascota a ser la protagonista del cómic? Exacto. Mi perrita Lassie, mi gatito, que después tiene superpoderes. ¿Podría ser? Podría ser. Siempre y cuando yo pueda guiar su historia, ¿ya? Sigamos. Entonces, pasos para crear mi cómic. Profe, tengo 4 minutos. Connie, esto me lo mandaste a mi correo. Te lo voy a enviar de nuevo, ¿ya? Entonces, le mando esto a la profe. ¿Quedó claro cómo voy a hacer un cómic? Connie, ¿me lo mandaste arreglado? Ah, sí. Sí, para poder compartirlo. Ahora te lo voy a mandar. Listo. Se tiene que ir al cuarto.
que para hacer un cómic hay que dibujar bien. No No necesariamente. hemos dicho eso, Michelle. Ahí dice, No hemos hablado de dibujar bien, estamos hablando de cómo podemos realizar la historia, de ¿Cómo estructurarlo? cómo hacer la estructura. Exacto. Ya, te la envío. ¿Sí? Ya, a ver, déjame revisar. Ya, chicos, por mi parte, ¿quedó claro todo lo que hemos visto hoy día? sí. Sí, profe. Yo los voy a dejar ahora con la tía Victoria, pero volveré en algún momento. Este cómic va a quedar inconcluso. Continuará esta clase, voy a venir a mirar cuando tengan que realizar la actividad. ¿Les parece? Continuará. Chao, profe. Continuará. 3 puntos voy a poner aquí. Profesora, Continuará. no porque causa presión. Y yo no que venga. el base del cómic. Continuará. Muchas veces. Continuará este cómic. Continuará. Chao, profe. No, profe, ya me voy, me voy a hacer. Muy bien. Ya me voy. ¿Ya? ¿No me ha llegado? No. Sí, se mandó, se lo mando de nuevo, por si acaso. Ya. ¿Por qué no revisas el Gmail a cada rato? Corta. Fácil y sencillo, yo hago eso. Le pego al mouse para que... No, man, ratón. Netflix, Iron Man. Tú me dices. La Michelle la veo que se mueve, hace mucho TikTok, parece la Michelle. Hace Pega. Mira, aquí está TikTok, no sé por qué yo no tengo. Le vamos a hacer a la Michelle que haga un cómic de un TikTok, bailando TikTok. Michelle, te descargas el TikTok y empezas con el baile. No, Le digo, bueno, Michelle, ¿te gasta mucho pegado con TikTok? ¿Te gastas esta tarde viendo TikToks? Ahí está, Connie. ya. Gracias. Adiós, chicos, que estén muy bien. Profe, ¿se acabó la clase o sigue la clase? Obvio que sigue la clase, pues. No quería ir. Quería ver TikTok. Ya. Calma, calmación. Muchachos. Ah, no era aquí, era acá. ¿Cómo quedamos? El título de lo último que pusimos es... ahí, ¿se ve? Pasos para crear mi cómic. 1, 2, 3, 4. Se escribe. Dice, cuando te planteas hacer un cómic, debes decidir primero si quieres crearlo completamente o si vas a coger un cómic mudo y añadirle texto. Crear unos diálogos en base a sus ilustraciones. ¿Viste, profe? Dice, especialmente si te da bien dibujar, ¿viste? Ahí dice. Pero el paso 2, silencio. Si lo prefieres, y especialmente si se te da bien dibujar, puedes hacer un cómic totalmente desde cero. Sin duda será un reto mucho más entretenido y divertido hacerlo completo, sobre todo si es con niños. Ah, profe, profe, tengo una pregunta. ¿Qué? Pregunte. ¿Puedo hacer como un cómic, pero con... Lo primero que hay que hacer es anotar esto en el cuaderno. No, pues ya sé que hay que anotar, pero si vamos a hacer un cómic, ¿puedo meter una pinche idea del TikTok? O sea... Pero, calmación, vamos por parte, dijo lo que es feo. Dijo Frankenstein, vamos por partes. Ponle un título al cómic, ¿ya? Elige uno que refleje en muy pocas palabras la historia que se va a contar. Es decir, primero que todo, tenemos que saber el título que vamos a ponerle a nuestro cómic.
¿Cómo ¿Ya? hacer un TikTok No me famoso? tienen un título pensado, no podemos empezar así a tontas y a locas, empezar a hacer algo. ¿Ya? Dice después, número 4, elige el texto más adecuado para cada viñeta, diseñando un guión para que la historia se comprenda a la perfección. Normalmente serán muy pocas palabras en cada viñeta, por lo que deben ser claras y concisas para que se entienda en ellas lo que se quiere transmitir. Profesora, Señorita Michelle, dígame. mucho trabajo para mí. Aunque me gusta mucho dibujar. Además, Ya. estoy aprendiendo, profe, le enseño los dibujos que he hecho. Y dibujo muy bien. Tuve prácticamente una semana, 2 semanas dibujando, aprendiendo. Prácticamente estoy... Michelle, como está la tele, la radio se escucha un eco y me duele el oído, Michelle. Ya. Entonces, tenemos que escribir eso en nuestro cuaderno que quede claro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo elegir, puedo buscar en una página en internet, si ustedes tienen impresora, un cómic mudo. Mudo. Entonces lo imprimo y después yo solamente le hago los diálogos. Profe, Esa es una posibilidad. ¿y no lo Porque si puedo nos dibujar yo? vamos a poner a crear personajes, va a llevar mucho más tiempo. También puede ser un proceso creativo más largo. Profe, ¿puedo dibujar yo? ¿Puedo dibujar? Para sacar Pero el talento. primero, Clara, ¿cuándo recortar lo que se escribe o no? Se escribe todo. Todo eso. Pues dar esta y otra más. Todo esto copiado en su cuaderno. ¿Ya? Los 4 pasos. Pero profe ve mucho. No, no es mucho. ¿No me puedo crear un cómic yo? Calmación. Quiero crear mi propio cómic y para ver si a un TikToker le gusta, se lo mando ahí. Lo subimos. ¿Quién es tu TikToker favorito? Tamatín. Voy a meterme dentro. Esto parece un sauna. Pensé que le hago sonidos.
¿Dónde van ustedes? Yo ya voy por diseñando un guión. Y el torneo tan tierno. Pues voy en el 3. Ay, la. Mina. Profe, ¿Sí? ¿por qué a los niños por qué a los niños cuando tienen que ir, cuando van a empezar a leer, empiezan a leer, le pasan un silabario? Porque las palabras, primero, antes de la palabra está la sílaba. Ah, ya. La sílaba Profe, ya tiene... terminé. Ya. Ya terminé. ¿Estamos listos para pasar a la siguiente? Espérame, Profe, voy por la tercera. Me falta un poquito. Apúrense, por favor. ¿Carlitos se salió? sí. ¿Sí? Listo, profe, ya terminé. ¿Listo? Profe, estoy en la cuarta. Ahora, perdón, la mano, profe, tenemos que descansar 1 hora para la mano. 1 hora de descanso para la mano. Ya. No. Dice, pasos para crear mi cómic. En los cómics, cada texto va en un bocadillo, que es como se conoce al espacio en blanco, que se pone con... Profe, no había terminado. espérate. Hacia la boca de quien habla. Escribe cada texto en su correspondiente bocadillo, sin olvidarte de añadir los signos de puntuación, exclamación o admiración que sean necesarios. Lo ideal es que todo sea contado en forma humorística. Ya, entonces ese sería el paso 5. Ojalá que todo sea contado en tono humorístico. ¿Ya? Ese sería el paso 5. Los dibujos del cómic deben estar coloreados de forma acorde a cada personaje y lo que se quiera reflejar de cada uno de ellos. Normalmente en los cómics los personajes siempre llevan la misma ropa y en el mismo color, para que no te cueste hacer, imagínense, que cambiáramos la ropa del personaje siempre. Por supuesto, no te puedes olvidar de firmar el cómic como cualquier otro trabajo de autor. ¿Ya? Entonces, la 5 sería tratar de escribirlo todo en una forma humorística. La 6, colorear todos los personajes de acuerdo a su personalidad. Recordar ponerle siempre la misma ropa. Y el paso 7 es firmar el cómic.
Profe, después tendríamos que hacer un cómic o tendríamos que imprimir algo. No, vamos a hacer un cómic. Pero primero, antes de ponerse a hacer el guión, tenemos que pensar en un título. Tenemos que pensar en los personajes. Ya, ¿estamos listos con eso? Profe, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta corta. Yo también. Ya. Como tengo una cabeza de imaginación, se me ocurrió hacer un cómic, pero con un influencer de TikTok. O sea, como que un cómic que muestra dónde graba. O algo así se podría. Algo así como que dónde se graba, como mostrando su casa, o sea, dónde graba, dónde duerme, dónde come. De poderse se puede hacer, todo es posible. Profe, ¿Ya? Pero siempre hay que pensar en una historia atractiva que, como te dije, tenga un inicio, un desarrollo y un final. El principio, mire, profe, el principio es cuando está terminando de hacer un directo. Ya. Se ve como, luego ponemos el primer cuadro, sale vivo y el hombre al lado. Ahí como que diciendo, adiós. Ya. Entonces, actividad. Realizar un boceto o borrador organizando las ideas centrales, personajes, ambiente y motivación de los personajes. Eso es lo primero que vamos a hacer hoy día. Esto tiene que quedar terminado. ¿Ya? profe. ¿Qué es lo importante? Ideas centrales. El Benja me estaba dando recién la idea central, pero yo no sé, tiene que haber una interacción, no puede ser un personaje solo. Así, pero profe, así como que empiece así un directo, después vaya conociendo otros TikTokers y se vayan haciendo amigos. Ya. Algo así. Está bien la historia, entonces me la tiene que escribir. Realizar un boceto y un borrador organizando ideas centrales de lo que va a tratar tu cómic, los personajes principales, el ambiente y la motivación de los personajes. ¿Ya? Se escribe eso. Profesora. Sí, Edwin. Tiene que hacer su cómic, ¿verdad? Cada uno tiene que hacer su cómic. Profe, yo no voy a terminar de escribir. ¿Qué cosa? Si hoy día no lo vamos a terminar, hoy día vamos a hacer el boceto, un borrador. No ¿Ya? me quedé a nosotros. El día viernes tenemos que ponernos más a hacerlo. El día viernes tendría que. Ustedes en su casa van a empezar la historia y el día viernes se termina en clase. Esa es la idea. Para hacerlo pueden usar hojas de blog si tienen todavía. Pero la idea hoy día, al finalizar la clase, es que tengamos listo un título, un borrador, más o menos de los personajes que voy a hacer, cuáles son los personajes y el ambiente. Profe, le quiero hacer una pregunta. Es que yo lo quería terminar porque si dejo, cuando terminamos el cómic, puedo dejar la hoja botada y pum, si lo ocupamos para otra clase, pum, se rompe. Por eso el borrador hay que hacerlo en el cuaderno. Po. El borrador en una hoja y el otro cómic. Profe, en esta hoja, el borrador. Y el viernes, aquí hacemos el cómic oficial. No, la idea es hacer el cómic oficial en otro tipo de hoja, no en la hoja de cuaderno. El borrador en el cuaderno. ¿Ya? Todo lo que es el boceto de los personajes y todo, pero el otro tenemos que hacerlo en otras hojas. ¿Ya? Profesora. Señorita Mercado, dígame. No llego a escribir todo lo que era importante, me quedé atrás. Ya, pero me quedó claro. Cambio de idea. Esto, elige el texto más adecuado para cada viñeta. ¿Dónde quedaste, Michelle? Ya, el texto ahí nomás, ¿sí? Lo que está en negrilla. Y después pasos para crear mi cómic, sería el paso 5, que tiene que ser el tono humorístico. El paso 6, que los dibujos tienen que ser acorde a la personalidad del personaje. Y el paso 7, que tiene que firmar el cómic. Y Michelle, apaga el micrófono que hace eco. Gracias, Michelle.
Profe, Sí, Edwin. ¿usted también va a hacer un cómic? Yo Ujú. no voy a hacer un cómic porque ustedes son los estudiantes y yo soy la profesora. Pero yo creía que Aprovechamiento. porque quería, profe. Yo cuando tenía la edad de ustedes hacía un cómic, les voy a contar, y el personaje principal se llamaba el gato Iván. ¿Ya? El gato Iván y sus aventuras, arriba del techo, hacía fiestas, vivía múltiples aventuras el gato, y después llegaba y nadie sabía, su dueña no sabía. Una cosa así como Perry el ornitorrinco, pero en gato. ¿Ya? Ese era el cómic. Y hice varias revistas así con hojas de cuaderno, lo sacaba y era por motivación personal. Nadie me había dicho, oh, ¿tienes que hacer cómic? No, yo lo hice. Y también hice, cuando tenía la edad de ustedes más o menos, se me ocurrió hacer un libro de recetas. En esa época no existía YouTube, ni Internet, ni una de esas cosas. Entonces yo busqué en diferentes libros recetas, las copiaba y después hacía los dibujos con papel lustre de lo que era el platillo. Y las personas... Sí, profe, yo igual intentaba hacer eso como que... Yo sé Mira, más o profe, menos lo le voy que a es contar una anécdota que le quería Como contar. encuadernar tú mismo con un cartón, porque en mi casa había un libro viejo que tenía mala la tapa, entonces yo lo arreglaba también y le hacía la portada. Eso hacía. yo sé que voy más o menos a hacer. Uh-huh. Sí, es cortocito. Ya, una idea importante, Edwin, por ejemplo, podemos sacar de lo que hemos leído. Mira, para hacer un cómic siempre hay fórmulas. Por ejemplo, en una historia se puede contar que hay 2 hermanos o 3 hermanos. Las historias de los hermanos siempre son fórmulas. Profe, Van en busca de algo mágico, de un objeto mágico. Ahí desarrollan una aventura. Yo voy a hacer como que de estos es que ya había como que había unos amigos así, iban para donde se practica con esto. Se llama un skatepark. ¿Sabes dónde? Ya, iban a un skate park. ¿Ya? Iban a un skatepark así y eran... ¿Y dónde se va a desarrollar la historia? ¿En Chile, en Venezuela, en Estados Unidos? ¿Cuál sería el ambiente? Ahora no se ve casi esto. Ya. Primero, hay que pensar en el ambiente. Ya, tú me dices que el skatepark, pero ¿qué país será En el Chile. ambiente? ¿O va a ser en la playa, en el bosque? ¿Ya? Hay que desarrollar el ambiente. Hay que sacar memoria. Claro. Entonces, Michelle, La flor mágica. ¿escribiste la actividad, Michelle? Lo que dice aquí abajito, sí. ¿Escribió la actividad? Entonces, póngase en la otra hoja del cuaderno, me va a escribir lo que usted piensa que va a ser. El ambiente, escrito así en prosa, no como cómic. ¿Cómo van a ser los personajes? Por ejemplo, mi personaje principal se va a llamar, no sé, Pepita. Pepita va a ser valiente, arrojada, o Pepita va a ser un personaje así como el antihéroe. Va a estar así mal. profe, ¿Mm? 2 cosas que le quiero decir. La primera es que cambio de plan con el cómic, no va a ser un TikToker, va a ser de una serie de Netflix que yo veo. Ya, Algo parecido. ya. Y la segunda es que hacía lo mismo que usted hacía cuando chica, copiaba las cuestiones. O sea, hice como una película, pero un cómic. Claro, si uno hace esas cosas, entonces, pero lo primero es pensar el guión y cómo se llamaría el título. Ya, las aventuras del TikToker, por ejemplo. O no le podéis poner el mismo nombre a la serie de Netflix, tenéis que cambiar el nombre. Mucha Carlita, ¿qué fue? Se me ocurrió. Dígame. Profesora, ¿Y salió? ¿puedo hacer una historia de una paloma que está volando de acá un perón y se la come? Sí, porque tiene un tono humorístico, pero tienes que desarrollarme más la historia. ¿Cuáles serían los personajes? Porque no puede ser uno solo. Un personaje sería, así como el coyote que se quiere comer al... Ya, pero en este caso, el coyote sería el peruano. Siempre persigue a la paloma y la paloma siempre hace cosas para que él no la atrape finalmente. Y sería un cómic clásico, súper clásico, como el coyote y el correcaminos, o el Tom y Jerry, que Tom siempre intenta cosas y elucubra planes para atrapar al ratón y nunca lo consigue. Y ahí Pero, pudiste... profesor, ¿sabe que Tom y Jerry
¿Sabes por qué nunca el gato pilla al ratón? ¿Por qué? Porque ellos dos son amigos. Claro. Aunque nadie sabe eso, bueno, no sé, son amigos, por eso a veces intento como atraparlo, si no la dueña yo hubiera botado a Tom de la casa por no agarrar al ratón. Claro, pero esos cómics o esas series duran eternamente. Podemos hacer el plan No, que dice... profesora, al final el correcaminos se lo comió el coyote, pero no le gustó. En esa edición al final no la mostraron, que el coyote cumplía su objetivo y atrapaba al correcaminos, pero nunca lo mostraron. Porque, o sea, toda la gente, todos los televidentes, toda la gente que no estuvo de acuerdo en que pasara eso. Uno nunca puede matar a su Porque al personaje. final, la verdad, Pero ¿cuánto? Pero se lo comió, ese es el punto, y no le gustó. Claro, hicieron eso, tienes razón, Isaías, está dentro de la historia. Pero por eso te digo que tu idea es buena si lo pensamos como que siempre él tiene planes para cazar a esta ave y el ave es muy astuta y él nunca lo consigue. Podría ser algo así. ¿Mm? ¿Ya escribieron todo para sacarla, dejar de presentar? PowerPoint. ¿Sí? ¿Todo escrito para dejar de presentar? ay, listo. ¿Ustedes conocen al cómic Ogu y Mampato? ¿Lo conocen? ¿Ogu y Mampato les suena? Es un cómic chileno que se trata de un niño que se llama Mampato y tiene un cinturón mágico. Entonces, al presionar ese cinturón, viaja a través del tiempo. Hemos visto en esta clase, en otra clase vimos los viajes a través del tiempo, que también es una súper buena historia para poder contar. Y lo vimos en la historia de un amuleto, de los niños que viajaron a Egipto. Yo puedo hacer que mi personaje principal viaje al tiempo y tiene aventuras. Tiene que ser un cómic interesante, con aventuras, ¿ya? O puede ser, no sé. Profe, Y por eso tenemos que ver las motivaciones de los personajes. ¿Se acuerdan que siempre la motivación podría ser un niño? Ustedes ven Charlie Brown, que Charlie Brown está enamorado de la niñita Colorina y la niñita Colorina nunca lo pesca. Entonces, Brown. Charlie Brown, ¿no te Me suena? Me suena. Me suena que Ya. lo vi. Les voy a buscar a Profe, Charlie Brown, entonces para que lo vean. Mira, Vamos a ver diferentes. mi principal se llama Valeria. Igual, mis dos personajes van a ser dos personajes, pero son principales las dos. Para Profe, mí, Valeria. La selva. Este Charlie Primero me van al título. Brown lo están viendo con Snoopy. Y Snoopy también tiene mucha... no sé cuál. Yo veo solamente. Profesora, Yo sabía que profesora, no, sí. es un cazador y un cóndor. Este es Charlie Brown. Y esto son unos bonitos. Pero empezó con tiras cómicas. ¿Ya? Charlie Brown. Profe, Y él es súper fome. Es un personaje que es tímido, que todo le da vergüenza, le da miedo. Y en cambio su cachorro, que es Snoopy, siempre tiene ideas geniales, se le ocurre hacer cosas, y tiene harto amigo en la escuela, Charlie Brown. Está Lucy, que es ella, que siempre es súper divertido porque quiere que él chutee esa pelota, y cuando él va a chutear la pelota, él, como es un loser, un perdedor, ella se la saca y él se cae, siempre. Entonces podemos hacer nuestro cómic con, este es como el antihéroe, Charlie Brown. Nada le resulta, es muy torpe, todo le sale mal, ¿ya? profe, ¿Y cuál es la motivación del personaje? Tratar de ser mejor, pero nada le resulta, profe, ¿ya? no sé si usted conoce la serie ¿Qué? Naruto. Sí, pero no. Yo los conozco, son libros. Yo sé que tiene una técnica así como para quedarse y atacar a alguien, no sé cuál es su... Ya, ese es Charlie Brown, que es súper famoso y empezó haciendo una historieta, un cómic. Estamos viendo cómic, no manga, no orientales. Estamos viendo... Miren, este que es chileno, Ogu y Mampato.
hicieron una película el año 2002, que este cómic es chileno. Ya, Ogui Mampato en Rapanui se llama esta película. Este es un cómic de los años 50, 60. ¿Qué? Yo creo que es Naruto. Ya, este está en la Plaza del Llano. Hay una estatua de Ogui Mampato. Este cómic es súper importante, un cómic chileno. ¿Ah? Yo creo que la serie Naruto, profe. Este lo conocían. Bueno, ustedes no, ni la Michelle y el Edwin porque son extranjeros, pero este cómic es chileno y es muy importante la iconografía. Ven, este es un zapato, Pero eso no se ve bien. está, y tiene un mágico. Joaquín, ¿tenés goma? Profe, se ve muy borroso. Les voy a mostrar. Les voy a contar sobre... Le voy a contar sobre lo que va a hacer más bien es una película, algo así, yo creo que sí. Mire. Aventuras en la selva. Primero, mis personajes principales. Tom, Valeria y Juan. Obvio que van a haber animales, problemas que causen que se unan. Por lo menos, Ya, la selva en busca de fama, pero los problemas nos unen aún más para sobrevivir. Para ya, no sé. Espérate un poquito, Michelle, mira para acá. Este cómic se llama Barrabás y también es chileno. ¿Cómo? Me confundí. Les estoy mostrando, este cómic se trata de unos jugadores de fútbol, ¿ya? Que cuál es su objetivo, ir al campeonato, ganar el campeonato. Yo me Barrabás, confundí negro. Yo he visto de no me ven, es que estoy compartiendo. No, ¿qué? Pero ningún cómic está en negro. ¿Lo ves ahora? Sí, pero está muy borroso. Estoy compartiendo. está borroso, pero sabroso. ¿Ahora se ve? ¿Sabes? Sí que es borroso. Por la calidad del internet. BTR. Ya, hay que esperar un ratito a que cargue bien la imagen. Lo rojo que me equivoqué. ¿Y ahí se ve? Ahora, yo tengo ya sé cuál es la historia de mi cómic. Nunca se Ya. quiero sacar una exótica. ¿Ya? Y lo intenta. A veces Y me nunca llega. le funciona. Nunca le funciona. Hasta Ya. que una le dispara, pero se equivocó y era un ratón. Y el pájaro se va. Ya, miren esta no sé si se ve, si la pueden ver. Tintín. Este es un cómic súper famoso que es francés. Él es un detective, hay una película también, y tiene a su perrito y resuelve casos misteriosos. ¿Ya? O como Scooby-Doo, que también era un cómic. Hay un montón de ideas que pueden sacar. Isaías, ¿cuál sería el título de tu cómic? Del cazador que quiere cazar esta ave exótica y nunca le funciona. ¿Cuál sería el título? Isaías. ¿Profe del qué? Del cazador. Cazador. Escríbemelo en el chat. ¿Cuál sería el título? Michelle, ¿cuál sería el título de tu cómic y más o menos de qué trataría? El mío. Edwin, también tienen que hacerme el boceto en el cuaderno. Michelle, escribe porque te escucho mal, el audio se escucha mal. Profesora, Sí. el cazador cazando. Cazador cazado. Bien, buena idea. O sea, va a finalizar tu cómic que el pajarito lo atrapa y él cae en su propia trampa. ¿Sí? Interesante. ¿Sí? O sea que hay que escribir el borrador. En el borrador tienes que decirme el título. De los skate, ¿cierto? ¿Cómo se va a llamar el título? Los amigos skater. No sé. ¿Cuál es el personaje principal? ¿Uno cool o uno que siempre le resulta todo mal? No, medio. Ya.
Pero es que estoy pensando todavía, profe, porque va a ser como una banda así de skate. Profe, Tengo que ¿Mm? buscar. tengo como una pequeña, ya tengo como una historia hice 9 cuadros y ahí tengo 6 cuadros listos, o sea, 6 cuadros y ya tengo lo que Ya, pero tienes que escribirme de qué va a tratar tu historia y cómo se va a llamar. ¿Cuántos personajes va a tener? Profesora, entonces profesora, ya terminé la historia. 5. El borrador. El borrador, entonces, en la otra clase vamos a hacer el cómic. Claro, en la clase del viernes tenemos que hacer bien hecho el cómic. Ojalá no en hojas de cuaderno, sino en otro tipo de hoja, con unas reglas, bien bonitas las viñetas, los dibujos, y pueden avanzar harto, porque el día es martes, y pueden avanzar mañana miércoles y jueves con su trabajo. La idea es para que me lo muestren. Voy a crear la tarea porque el viernes en la tarde ya debería estar terminado y me lo mandan con foto al Classroom. Profe, yo voy a pensar desde hoy hasta el viernes. A Ya. pensar mucho. ¿Cuántos personajes, Michelle, de las historias de la selva? ¿Muchos animalitos? Sí, porque es como una serie, tienen demasiados animales. Edwin, dime en el chat cómo se llama tu cómic. Si tuviera el Luciano de más que ella entendería la referencia de lo que yo estoy haciendo. El Luciano se quedó dormido. ¿Le puedes decir al Luciano lo que tenemos que hacer para el viernes? Ya, gracias. Profe, el mío va a tener un poco de Naruto y un poco de la vida real. Ya. Bueno, y el título, como... Pero Naruto es un niño, a ver, es un niño huérfano que... Sí, pero profe, o sea, Naruto no va a estar en esta cosa, no va a estar. Ya, pero es parecido. ¿Cómo se va a llamar tu personaje principal? Porque, mira, me refería a un episodio que era un Ya. examen. Entonces, yo Ajá. puse un examen en ninja. Porque en los primeros episodios salían como que estaban entrenando para hacerse ninjas. Ya. Entonces, ahí saqué el título. Entonces, ¿la acción transcurre en Chile o en Japón? Japón. Ya. Porque me te crean una muñequita. ¿En qué país transcurre la historia? ¿En Venezuela? ¿En Colombia? Pues si es selva, aquí en Chile no tenemos selva. ¿Cómo? ¿En Japón? Porque la Michelle dijo que Aventuras en la selva se iba a llamar su historia. ¿En qué país? Allá en Venezuela hay mucho. Sí, ¿Cómo? por allá. En Venezuela. Allá también hay selva, ¿no? ¿Hay una selva en Venezuela? Profe, igual hay muchas partes donde ya los árboles la agarraron y una selva para atrás. Porque hay muchos árboles. Un personaje que me complica hacerle la cara. Yo quiero una canción. Algo así. Ya, ¿qué va a poner Michelle? En el cómic. En el cómic me tengo una idea de cómo hacerlo. Oye, este trabajo es para todos, no para ustedes tres nomás. Joaquín, por favor, póneme el título del cómic que piensas hacer y esto sí que va a ser evaluado. ¿Ya? Entonces yo voy a subir ahora la tarea del Classroom del proceso. Primero tienen que ponerme la foto del borrador y el día viernes la foto del cómic más terminadito. Lo terminamos en clase. ¿Ya? Es como para hacer un cómic, pero sin pintado así nomás, como que medio. Y después, O sea, como que el viernes tenemos que tener como el cómic así como hecho, pero no estar pintado. Casi, claro, para terminarlo en la clase. Ya. Eso. ¿Ya? Pero tienen que mostrarme una foto del borrador, del proceso creativo y otra foto del proceso terminado. ¿Ya? Profe, yo creo que la mía es larga. Porque todavía estoy pensando. Y la próxima semana yo creo que estoy pensando qué libro darles para el próximo mes, para que lean. Este mes no tuvimos libro. Así que... Profe, ¿Sí, Benja? tengo una duda.
Benja, Salinas, profesora, tengo una duda. pregúnteme. Y le quedé viendo una tarea de un libro. Me dice cuál era el nombre del libro porque se me había olvidado, profe. Sí, pues todavía no me mandáis la tarea del libro. No, pero les estoy diciendo que para septiembre les voy a mandar otro libro. Pero Benja, acerca del cómic, ¿te queda todo claro? Sí. Ya, súper. ¿Pensaste el título? ¿Me lo anota en el chat? No sé. ¿Cómo van a ser tus No he pensado el título, profe. Profesora, se me ocurre una idea, como ahora estamos en el tema de los cómics, ¿por qué no nos manda un cómic para leerlo? Tendría que ser, lo que pasa es que necesitan el PDF. Lo voy a buscar. Ya yo tenía unos de Asterix y Obelix, parece que tenía en PDF. Profe Victoria, ¿Sí? lo que me más difícil es dibujar. ¿Estáis dibujando? A ver, Edwin. No estoy dibujando, pero eso es lo que se me hace difícil. Profe, ya, Exámenes ninja se va a llamar. la banda. Los skaters. No. Los skaters de la área 51. Skater en el área 51 para buscar ovnis. Así, algo así. Ajá, qué entretenido, me tincó mucho esa historia. Así con una invasión zombie, así. O ya, invasión zombie puede ser, pero más o menos pensamos que o va a ser una invasión zombie o va a ser... Ya, me encantó, Edwin, súper buena historia. Joaquín, súper. Joaquín, porfa, ¿tienes pensado qué va a hacer? Anótamelo en el chat si no quiere hablar, Joaquín. No, todavía no la tengo pensada, la voy a pensar. La voy a hacer. Entonces, el día viernes Profe, tenemos yo creo que voy a hacer algo con la invasión del área 51. entretenido, súper entretenido. Profe, no me quedo como esperaba. Ares. Es súper entretenido. Bueno, por pero la eso invasión podemos practicarlo hasta que nos quede bonito. Ya, Es Michelle. muy entretenido por la invasión zombie. María Fernanda, ¿estás ahí o no? Ya, voy a subir esto al Classroom para que a todos les quede claro también. ¿Alguien sabe algo de la Isidora, de La Paz, de la Fernanda, que tampoco se conectó? Ahí está la Fernanda. Oye, Fernanda, ¿estamos claros lo que hay que hacer? Estoy pensando, no tengo idea. ¿A ti que te gusta Sakura? El Renato tampoco está. Pueden hacer algo parecido a los cómics que le gustan a ustedes y cambiarle algunas cosas. Profe, Puede. yo voy a hacer un momento que me voy a relacionar algunas películas. Michelle, corazón, es que está la radio muy fuerte y no escucho lo que me dice Edwin. Apágala el audio. Gracias, Michelle. ¿Qué me dijiste, Edwin? También con los chicos me voy a pensar con todas las películas que he visto. Sí, pues uno puede sacar ideas de todas partes. Y como le digo a la María Fernanda, yo me acuerdo que estábamos en la escuela y me hizo algo de la Sakura Card Capture. Podemos sacar ideas de ahí, obviamente que no tengan nombres japoneses para que no sea el Benja que quería hacer algo de Naruto, póngale otro nombre. Sí, pero, profe, la mayoría de nombres van a ser creados, solamente Mayonesa. Por ejemplo, o pueden hacer de la cultura mapuche, pues si estamos acá, en vez del ninja, como el super Toki guerrero, para que sea como más chileno, digo yo, no tan japonés. No tengo ideas. Oye, pero María Fernanda, tenemos que pensar, o podía hacerme un cómic, no sé, pues de la vida de alguien interesante. Hay tantas ideas, la que me dijo el Isaías es una fórmula, la fórmula que siempre resulta, que siempre funciona. Buscar un objeto mágico, que alguien persigue a alguien y nunca lo consigue, como la historia del gato y el ratón. Son historias que son fórmulas, que siempre funcionan. Una historia de magos, de magia, una historia de fútbol. ¿Ya? Ya. Ya se me ocurrió algo mejor. Sí o sí, muy bien, María Fernanda, tiene que ser en tono humorístico, todo lo que vamos a hacer. Profe, ¿Qué? se me ocurrió algo, pero no sé si le estaría bien.
como un cómic de lo que ha estado pasando en Chile. Con el estallido, ¿vieron mi polera? Tengo la polera del Matapacos, ¿se ve? Sí. Sí. Profesora, digamos la del café bonito. ¡Está bonita! Sí. Pero no les puedo explicar esto. Ya, pero que no me hagan, la María Fernanda me quería hacer un drama, no quiero drama, quiero algo en tono humorístico. Incluso, miren, las peores tragedias pueden ser en tono humorístico. Todo. No drama. No un drama humorístico. Ya, estamos en la hora. Oye, ¿qué le pasó? Miren, ya se retiraron. Se retiraron. Ah, la profe, se fueron todos. No, se fueron algunos. Ya, nos vemos el viernes. Voy a subir la tarea al Classroom para que les quede todo más claro. Besitos. Gracias. Chao. Nos Chao, vemos profe. el viernes para terminar Chao. el cómic. Sí. Chao, chao. Ahí.